Jason David Frank, conocido por su participación en la serie Power Rangers como el Power Ranger verde, falleció a los 49 años de edad en Texas, de acuerdo a TMZ, medio el cual su manager confirmó la noticia. De acuerdo con el reporte del medio estadounidense, Jason murió debido a un suicidio, aunque hasta el momento se desconoce más sobre el tema, pues su equipo se ha mantenido hermético respecto al caso. Jason David Frank, uno de los Power Rangers originales, murió. Jason murió en Texas, según su representante Justin Hunt. Fuentes con conocimiento directo nos dicen que su muerte fue el resultado de un suicidio. Se lee en el reporte de la publicación. Jason fue conocido por su papel de Tommy Oliver en la serie original de la franquicia y que se remonta en su debut de la serie para niños de 1993. Tommy era el Green Ranger, el verde, que puede controlar al Dragon Sword y sus ataques y defensas desde una cabina que hay dentro de Dragon Sword, o bien también lo puede hacer desde afuera a través de la Dragon Dagger. El Dragon Sword combinado con los Swords Triceratops, Smilodon y Mammoth pueden formar un Sword más grande, el Dragon Sword Battle Mode. Regálame un poderoso like si también te gustaban los Power Rangers y suscríbete al canal si aún no te has suscrito. Suscríbete, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te avise cada cuando sacamos nuevo video. Dragon Sword Battle Mode, uno de mis favoritos sin duda alguna. Los colores de los Rangers representan una jerarquía de poder según su color, siendo el Ranger rojo el líder del equipo. Otros casos, como en Time Force, en donde la líder era la Ranger rosa inicialmente, o en Wild Force, en donde la líder era la Ranger amarilla, hasta la llegada del Ranger rojo. No sé tú, pero en mis tiempos los más populares era el Ranger rojo y el Ranger verde. A mí me gustaba más el verde, se me hacía más badass. Durante los años 90 no hubo un niño que no creciera viendo alguna vez a los Power Rangers, y aquellos personajes quedaron marcados en la serie por la aparición del Ranger verde, interpretado por Jason David Frank, quien después se convertiría en el líder del grupo siendo el Power Ranger blanco. Es curioso porque antes de morir Frank parecía llevar una vida normal, gestionaba su propio dojo y aparecía en programas como la WWE. Al parecer se aburrió. No sé si tenga algo que ver con su estrecha amistad con Isaac Capi, quizás algún golpe de realidad lo derribó, no lo sé. A mí lo que se me hace increíble, formidable, como personas que aparentemente lo tienen todo, el mundo a sus pies, todos los millones que ellos puedan soñar, todas las riquezas que ellos puedan soñar y no son felices. Nos toma por sorpresa, mis amigos. La noticia fue confirmada por el representante del actor, ni nada más ni nada menos que Justin Hunt, quien además confirmó que se trató de un suicidio, una tragedia. Frank apenas tenía 49 años de edad. Y mi reflexión es la siguiente, pues se supone que es un hombre triunfador, era un hombre triunfador que lo tenía todo, que le sobraba el dinero, que le sobraba el reconocimiento del público, el amor del público. ¿Qué fue lo que le faltó? La respuesta es la misma, le faltó Dios. Y es que no importa cuánto éxito tengas, cuántas propiedades tengas, si no tienes a Dios en tu vida, pues vas a terminar vacío. Y ningún viaje te va a llenar, y el ojo no se va a cansar de ver, el oído no se va a cansar de escuchar. Si tienes a Dios, tienes todo. Y si estando en este mundo te vas sin conocer a Dios, entonces te vas como llegaste, desnudo y sin nada. Eso es lo que creo yo, porque solamente ese lado espiritual, ese acercamiento con Dios te da la humildad suficiente para ser agradecido. Y estos casos de suicidio, estos casos de llanto en vano, pues realmente son casos de que no agradecemos, son casos de ingratitud. Yo espero que esto nos sirva de lección y que pues no importa, realmente no importa cuánto dinero uno tiene, al final de cuentas lo que te llena espiritualmente es lo que importa, mis amigos. Estamos muy seguros que en las próximas horas van a salir más noticias acerca de este suicidio. Si se confirma como suicidio, pues qué lástima y qué arrogancia, ¿no?, de tomar uno la vida así tan a la ligera. Pero también pudiera darse el otro caso, que pudiera ser un asesinato ritual o un ajuste de cuentas. Eso lo vamos a saber en las siguientes horas. A mí se me hace sumamente extraño que una persona que lo tenga todo el dinero del mundo, toda la admiración y el cariño del mundo, decida escaparse por la puerta falsa. Esto necesita más información, esto necesita más investigación. Al final de cuentas esto es Hollywood, mis amigos, y hemos visto cosas muy extrañas. Pues yo no veo nada raro con la vida de Tommy Oliver.
nada raro, de hecho le iba bastante bien, tenía su propio dojo, salía en ocasiones en programas como la WWE, tenía negocios, tenía proyectos de hacer negocios todavía, tenía muchos sueños e ilusiones y de repente que aparezca suicidado. Yo he aprendido en mi experiencia personal que cuando las cosas así de graves ocurren de repente, generalmente ya estaban planeadas, nada ocurre espontáneamente y mucho menos en estos medios, mucho menos en los medios de la política o en Hollywood, en estos medios tan sucios y asquerosos. Comparte este video si me quieres seguir escuchando. Si me quieres seguir escuchando en Crypto TV, comparte este video y así yo sabré que te gusta mi contenido. Y no me puedo ir sin antes invitarlos a Richie Blog, porque gracias a Dios hemos tenido un exitazo tremendo. 17,000 suscriptores y subiendo. La meta es llegar a 20,000. Es por eso que he descuidado un poquito Crypto TV, porque me he ido a trabajar a Richie Blog, donde gracias a Dios nos está yendo muy bien. Los invito a Richie Blog y los invito también a que vean nuestros en vivos, porque nuestros en vivos están divertidísimos. Nos divertimos mucho realmente en nuestros en vivos. Jugamos PlayStation 4, PlayStation 5 y tenemos más interacción con todos ustedes. Suscríbete al canal, toca la campanita, activa las notificaciones, no te pierdas de ninguno de nuestros en vivos y sigue los dos canales, Crypto TV y Richie Blog. En la descripción te voy a poner los enlaces a Richie Blog. Los videos donde yo estoy teniendo intervención están muy buenos. Comparte este video en todas tus redes sociales para que nos ayudes a seguir creciendo. Es muy importante que compartas este video. Regálanos un like, regálanos tu comentario, pero sobre todo comparte el video y no te pierdas de nuestros en vivos porque están realmente muy divertidos. En este canal amamos la vida y no vamos a glorificar el suicidio ni vamos a glorificar a nadie que se suicida. Es una gran tragedia, claro que sí, pero la mayor tragedia, mis amigos, es ser ingratos. La mayor tragedia es la ingratitud. No podemos ser ingratos con el regalo de la vida, mis amigos. Esta vida es un regalo y tenemos que disfrutarla. ¿No lo crees? Al menos ese es mi mensaje. No vale la pena estarnos mortificando para los años que vamos a estar viviendo aquí. La vida es cosa seria, mis amigos, porque nadie sale vivo de ella. No es como los videojuegos, desafortunadamente. No hay continues, no hay vidas extras, no hay cheats. Se acaba y se acaba. No hay vidas extras y en eso radica, en eso estriba lo maravilloso e irrepetible que es este regalo que se llama vida.